Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 16. El título de nuestro sermón en esta mañana es Fundamentos en la fidelidad a Cristo. Fundamentos en la fidelidad a Cristo. ¿Qué es un fundamento? Piensen ustedes en una construcción, en una estructura. Un fundamento es una columna que tiene que tener una base sólida. Y esa base sólida se da en la medida de lo que se quiere levantar. En las construcciones modernas se habla de los rascacielos y son estructuras que alcanzan muchos metros. Alcanzan una altura considerable, pero para llegar a esa altura y obtener esa elevación se requiere un fundamento, se requiere que la estructura sea sólida y se requiere que las bases, las columnas, lo que llamamos coloquialmente las zapatas, deben estar muy sólidas, de muy buen material. Hay un material que se llama el hormigón, es decir, la mezcla entre concreto y hierro para que la estructura pueda alcanzar una altura considerable y ante quizás el sismo puedan sostenerse. Bien, mis hermanos, pensando en esto, cuando una estructura falla, ¿a qué se debe la falla? Cuando un edificio colapsa, se cae. En Colombia hemos tenido esas experiencias. ¿A qué se debe? Que no tuvo un buen cimiento. En esos términos, ahora piensa en la fidelidad a Cristo. ¿Por qué a veces fallamos a Cristo, al Evangelio? En términos de como si la fidelidad fuera una estructura. ¿A qué se deben las fallas? Pero estoy hablando acá con nosotros, con ustedes. Cuando fallamos en nuestra fidelidad a Dios, ¿a qué se debe? La duda, desconfianza, desconocimiento, falta de convicción. O sea, los fundamentos no son estables, no son sólidos y por eso fallamos. En el pasaje que estamos considerando en esta mañana, nos sumergimos en él para que a través de él podamos ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de la adversidad, a pesar del momento que venía, se mantuvo fiel al Señor, porque tenía una solidez, una convicción, tenía un fundamento claro de lo que significa el Evangelio y aún la fidelidad a Cristo. ¿Qué es ser fieles? Ser fieles significa lo más parecido posible a Cristo. Y la tarea del Espíritu de Dios o la tarea del Espíritu Santo es formar la imagen del Señor. Es decir, la tarea del Espíritu Santo es que Él, por medio de su palabra, forma la imagen de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos ser fieles a Él. Y dentro de esa tarea, dentro de esa formación, implica dolor e implica sufrimiento. Así que, querida iglesia, en este pasaje vamos a ver tres claras advertencias, recordando todo el trasegar del libro y cómo la estructura en cuanto a la fidelidad, en cuanto a fundamento en Cristo Jesús, se va a sostener. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que ustedes en esta mañana puedan entender la fidelidad a Dios, aún desde las cosas que vienen a nuestra vida,
que se presentan a nuestra vida, que quizás tratan de sesgarnos o sacarnos, pero que por la gracia de Él nos mantenemos. La pregunta que traza nuestro sermón a responder es: ¿qué fundamentos se requieren para ser fieles a Cristo? Esa es la pregunta homilética del sermón. ¿Qué fundamentos, o sea, qué columnas necesitamos para que todos podamos ser fieles a Cristo? ¿Qué necesitamos para ser fieles a Cristo? Y no separarnos de Él nunca, a pesar de, o sea, que nos ayude a permanecer en el tiempo, que la iglesia permanezca en el tiempo, que permanezcamos en el tiempo. Esa es la pregunta. ¿Qué fundamento se requiere para ser fieles? Desde el versículo 1 al versículo 6 vamos a ver nuestro primer fundamento: escuchar la voz de Dios. Un primer fundamento: escuchar la voz de Dios. Leamos versículos del 1 al 6. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Ahí encontramos el primer fundamento para ser fieles a Dios. ¿Cuál es el primer fundamento? Escuchar la voz de Dios. Clarifiquemos, ¿qué es escuchar la voz de Dios? La voz de Dios se encuentra aquí en su palabra. Aquí está la voz del Señor. ¿Cuándo dejamos de escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo dejamos de leer su palabra? ¿Cuándo dejamos de escuchar la voz de Dios? Cuando nos distanciamos de la palabra. Y es natural que podamos decir en esta mañana que hay muchas cosas que nos alejan. Hay muchas cosas que nos distancian de la lectura de las Escrituras. Debemos saber como iglesia que dentro de la sección que estamos considerando, del versículo 1 al versículo 6, Pablo se ha despedido de sus hermanos, de los pastores de la iglesia de Éfeso que estaban en Mileto. Se despidieron. Ellos ya nunca más volverían a ver al apóstol. Zarpan, es decir, toman un barco y ahora se dirigen a 3 ciudades costeras del mar Egeo. Esas 3 ciudades son Cos, Rodas y Pátara. Son 3 ciudades que quedaban ahí en el Asia Menor. Para ir de una ciudad a otra se gastaban un día de navegación. Esa es la ruta que ahora lleva el apóstol, porque Pablo va rumbo a Jerusalén. El apóstol va rumbo a Jerusalén y debe tomar esa ruta. Entonces el primer puerto lo encuentran en Cos, el siguiente puerto en Rodas. Rodas es una ciudad muy reconocida en el mundo antiguo porque había allí una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se llama el Coloso de Rodas, una ciudad griega muy importante. Entonces Pablo va de Cos a Rodas, de Rodas a Pátara. Esa es la ruta de navegación que lleva el apóstol. Y cuando nos dice el texto que está ya desembarcado en Patara,
Dice que toma, versículos 2 al 3, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, zarpan una vez más, y al avistar Chipre es la isla de donde era natural Bernabé. Cuando Bernabé irrumpe en la historia bíblica, allá en el capítulo 5 de Hechos, se nos dice que Bernabé era natural de Chipre. Esa isla Pablo la rodea por mano izquierda y ahora llega a las costas de Fenicia, y en las costas de Fenicia desembarca en la primera ciudad que se llama Tiro. ¿Qué encuentra allí en Tiro? Encuentra a un grupo de creyentes, encuentra a un grupo de hermanos. Dicen los versículos 4, y hallados los discípulos. Esa palabra discípulos es la palabra aprendiz, alguien que está aprendiendo. Encuentra a unos discípulos. ¿Cuánto tiempo comparte allí con los creyentes Pablo? 7 días. Recuerde que también no solo va Pablo, hay alguien que lo va acompañando. ¿Quién es? El que está escribiendo. ¿Quién escribió el libro? Lucas va escribiendo. Lucas lo va a acompañar todo el viaje. Lucas registra que Pablo se encuentra 7 días y tiene comunión con un grupo de creyentes que están en Tiro. Tiro es una ciudad de la región Fenicia, una región que colinda con la tierra de Israel. Entonces están allí 7 días. ¿Y qué le decían estos hermanos a Pablo? Versículo 4 dice: y ellos decían a Pablo, ¿por quién? Por el Espíritu. Pensemos en los creyentes de Tiro por un momento. Si hablaban por el Espíritu, ¿qué había en ellos para poder hablar por el Espíritu? Hay presencia de Dios. Su palabra mora, como dijo mi hermano en esta mañana, mora en abundancia. Y por ese simple hecho, ellos lo que hablan, lo van a hablar con propiedad y con autoridad. ¿Y a quién se lo van a decir? A Pablo, el gran apóstol Pablo. Ahora hay un grupo de hermanos, y este grupo de hermanos le hablan por el Espíritu. Hay presencia de Dios en esta iglesia en Tiro, y al mismo tiempo ellos están inundados por la palabra del Señor. 2 elementos necesarios para hablar por el Espíritu. Hablar por el Espíritu no es comenzar a hablar cosas como que vienen de un momento místico, un momento estático ahí. No. Hablar por el Espíritu es hablar conforme a la sabiduría de Dios y sumisos y sujetos al consejo de Dios. Versículo 5. Cumplidos. ¿Qué le decían? No vayas a Jerusalén. Pero Dios le había dicho antes a Pablo que sí había que ir a Jerusalén. ¿Cómo conciliar entonces ese momento? Porque es el Espíritu de Dios quien le dice por allá en el capítulo 9, después más adelante en el 19, 21, Hechos 19, 21, le dice: hay que ir a Jerusalén. Y estos hermanos están hablando de parte de Dios, lo están haciendo con autoridad y mucha propiedad. Dicen: Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Cómo conciliamos entonces? ¿Dios está diciendo una cosa por unos y otra cosa por otros? ¿Se refería a ese momento? No. ¿Cómo entrar a conciliar? Ese momento que está viviendo le está diciendo que hay que esperar un momento. Recuerde el título del sermón. Téngalo en mente: los fundamentos para ser fieles a Cristo. Y nuestro primer punto, ¿cuál es? Escuchar la voz de Dios. Dios está usando una comunidad de creyentes. Bien, llega un hermano acá a la iglesia y nos visita, como los que nos visitan.
Pero si queremos ser una iglesia que actúe como la iglesia de Tiro, actuar con propiedad, actuar en Dios, cabal, sobriamente, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia? Conocer la palabra. Toda la iglesia necesita conocer la palabra. Todos necesitamos. Y eso nos lleva a ser llenos de Dios. Así que vemos a los creyentes de Tiro queriendo persuadir por el Espíritu Santo al apóstol de que no vaya a Jerusalén. Los creyentes están hablando por el Espíritu. Pregunta, ¿qué debía hacer Pablo? ¿Es la voluntad de Dios que vaya a Jerusalén? Porque es lo que Dios le ha dicho. Pero lo que nos enseña el texto es que una iglesia entendida habla por el Espíritu conforme a la palabra de Dios, pero que también quien escucha debe ser entendido por el Espíritu de que todo tiene un momento, todo tiene un tiempo. Donde nosotros dejamos de ser fieles al Señor cuando no escuchamos la palabra de Dios y apresuramos las cosas, apresuramos los momentos. Claro, es la voluntad de Dios, pero debemos esperar en el tiempo de Dios. Como decimos popularmente, ¿dónde metemos las de caminar? Cuando nos apresuramos. Es la voluntad de Dios, pero el simple hecho de apresurar las cosas nos meten en dificultades. El punto aquí es que aunque Pablo debe ir a Jerusalén y él lo sabía, el texto nos da a entender que no era el momento. Que no era el momento para tal fin. Aunque es la voluntad de Dios que así fuera, Pablo está impelido, o sea, está impulsado, está afanado por la iglesia. Recuerde que él es un pastor y todo pastor se afana por la iglesia, pero debe esperar un momento. Lo que nos muestra el texto es eso: afán, impulso. Miren, amados hermanos, todo lo que ha sucedido a nuestra vida ha sido la voluntad de Dios. Todo. Pero en algunas ocasiones Dios lo ha permitido así, ha permitido que nosotros nos apresuremos sin discernir que aún no es el tiempo, y ahí es donde nosotros nos sesgamos y nos hemos separado. En esos momentos, cuando nosotros nos apresuramos, no dejamos obrar el tiempo de Dios, ahí es donde nosotros nos distanciamos. Voy a darles un ejemplo para darme a entender. Se conoce un muchacho con una muchacha, pero van a relaciones ilícitas, viene un bebé en camino y en el tiempo esta pareja terminan casándose, arreglando su vida y terminan de una manera bien. Es más, es un matrimonio que perdura siempre. ¿Dónde estuvo el detalle? ¿Dónde estuvo el momento difícil? ¿Se adelantaron a qué? Se adelantaron a la relación, no esperaron la bendición en la iglesia, aunque es un matrimonio que permanece, pero no comenzaron bien. Es lo que dice el texto. Entonces, hermanos, cuando nosotros apresuramos las cosas y nos alejamos de los principios de la palabra, ahí comenzamos a dejar de ser fieles al Señor. ¿Qué debemos hacer? Esperar en Dios. No es fácil esperar en Dios, hermanos. Esperar en Dios es muy difícil. Es la historia de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: mira, Abraham, tú vas a tener una descendencia. Habrá de venir un hijo de tus lomos, un hijo de tus entrañas. Esa es la promesa. Debía confiar en ello. Pero más adelante, ¿qué pasó? ¿Quién vino? ¿Dónde estuvo el desliz?
en que su esposa le dice, pues sí, vamos a tener un hijo, pero como yo soy estéril, aquí está mi sierva Agar. Y pues Abraham, manos a la obra. Y sí, Señor, tuvieron un hijo. Dijo, listo, se acaba de cumplir la promesa del Señor. Pero no era así. Ahí, desde ese punto hasta por allá, 25 años después, Dios dejó a Abraham al margen. Si usted lee con atención la historia de Abraham, va a encontrar que Abraham vivió, no solo Dios lo estaba mirando, pero Dios no le habló durante 25 años a Abraham. O sea, lo dejó al margen, como cuando uno se queda mirando un hijo, no se mete con él, lo deja ahí, pero lo está mirando, porque Dios tiene cuidado, pero él se queda ahí, lo deja. 25 años. Solo se le vuelve a aparecer y le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, hermanito, arregle su vida conmigo. Y cuando Abraham escucha eso, hace lo que hace un creyente. Dice que se postró delante de Dios. Y ahí Dios sigue con el plan de Abraham. Pablo aquí debía considerar la voz de los hermanos. Pablo debía considerar, estamos hablando del apóstol Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de los predicadores del Evangelio, el escritor de 13 libros del Nuevo Testamento, un hombre único. Pero ¿qué necesitaba aquí Pablo? Escuchar la voz de ¿quién? De la iglesia. Aplicación, mis hermanos. Una iglesia debe estar llena de sabiduría. Todos nosotros debemos ser sabios en la palabra, sabios para dar un consejo, sabios. Cualquiera puede dar consejo, cualquiera puede orientar, pero ¿qué necesita? Hágalo bajo la palabra, con la guía de Dios, con la guía del Señor. Ahora, si no nos llenamos de Dios, si la palabra del Señor no corre, no abunda en nuestra vida, hermanos, no hay nada. Amén. Vayamos a nuestro segundo. ¿Quedó claro el primer punto? Primer fundamento. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Muy bien. Vayamos a nuestro segundo punto, nuestro segundo fundamento. Viva en la fe que vence el miedo. Segundo fundamento. Versículos 7 al 13. Viva en la fe que vence el miedo. ¿Usted tiene miedo? ¿Ustedes tienen miedo? ¿O el único que tiene miedo aquí soy yo? Hermanos, el miedo es una realidad del pecado. Todos por una o por otra razón le tenemos miedo a algo. ¿Qué hermana aquí en la congregación no le tiene miedo a un ratón? Yo le tengo miedo a las culebras, a las a las otras toca pagarles. El miedo es una realidad de nuestra vida. Amén. Adán en el Edén, que dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Cómo se vence el miedo en la vida cristiana? Porque el miedo es algo que no nos deja ser fieles a Dios. ¿Cómo se vence el miedo? Con la palabra del Señor. Porque el punto dice, viva en la fe que vence el miedo. Pero la Biblia nos dice allá en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la Biblia, la palabra del Señor, nos trae fe. Leamos este punto. Viva en la fe que vence el miedo. Versículo 7.
Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro. Recuerde que van por una ruta marina, ¿no? Están por la costa del mar Egeo, ya llegaron a Tiro. Ahora van, versículo 7, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, otra ciudad costera ya en tierra de Israel. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Esa fue una ciudad que se construyó en honor o en homenaje ¿a quién? Al César, por eso se llama Cesarea. Si yo fuera el emperador sería Edwinea, pero no, aquí es Cesarea. Muy bien. Versículo 8, salieron Pablo, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿Quién vivía en Cesarea? Felipe. Ayer lo recordamos en Ujieres, ¿verdad? Ese Felipe fue el que escogieron como diácono de la iglesia. Está en Hechos 6. Luego en Hechos 8 él le comparte, o mejor, le aclara el evangelio a un etíope que venía por allá de la reina de los Candaces, ¿sí? De Etiopía venía por allá un eunuco, le comparte el evangelio. ¿Lo recuerda, hermano Clímaco? Que lo vimos allá en su casa. Entonces le comparte el evangelio y el eunuco se va como un creyente. Ese Felipe ahora está aquí en Cesarea. Su domicilio está en Cesarea y este hombre tiene 4 hijas, 4 doncellas que se dedican a profetizar. Dice la escritura, era uno de los 7, posamos con él. Versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Oiga, este hombre es interesante. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Vivir en la fe que vence el miedo. Oiga, hermanos, esta profecía no es como las de ahora. ¿Cómo es esta profecía? ¿Qué le indican a este hombre? A quien dice: mire, ¿de quién es este cinto? Entonces llega Agabo, se pone el cinto, se ata y dice: el dueño de esto le va a pasar lo mismo. Miren, amados hermanos, siempre el evangelio nos va a prometer adversidad. ¿Es consciente usted de eso? Si no lo sabía, yo se lo quiero volver a decir. El evangelio siempre nos va a prometer adversidad. Llega entonces Pablo a Cesarea, se encuentra con Felipe y el texto nos dice que hay 4 chicas de él, 4 doncellas que se dedican a profetizar. ¿Qué es la profecía realmente en la Biblia? Aclaremos esto. La profecía en la Biblia es predicar el evangelio. La palabra que se usa acá habla de voceras, es decir, que pregonan, que anuncian el evangelio. Es lo que nos dice el texto. Y llega allí Pablo a la casa de Felipe, posa ahí con él, y estando él, entonces llega Agabo, toma un cinto, haciendo alusión a la profecía del Antiguo Testamento en cuanto a práctica, porque todo profeta lo que hacía era encarnar el mensaje de Dios. Por ejemplo, Ezequiel debe rasurarse para mostrarle a los del exilio que así Dios los iba a raer de la faz de la tierra.
Oseas debe ir a tener intimidad con una mujer ramera y debe sentir en su corazón el dolor de la infidelidad de Gomer, para luego profetizar que de esa manera Dios se conduele de la infidelidad de su pueblo. Jeremías debe hacer lo mismo, debe encarnar el mensaje para poderlo anunciar. De la misma manera, cualquiera de nosotros debe encarnar el mensaje. Cualquiera de nosotros debe vivir el mensaje que predica. Si nosotros predicamos el mensaje, si nosotros anunciamos el mensaje, significa que ese mensaje yo lo vivo, yo lo encarno. Porque si nosotros decimos algo, pero no lo hacemos, también eso nos hace falsos profetas. Por anunciar cosas que no vivimos. Llega Ágabo, toma el cinto y se lo ata. Y dice: así le va a ocurrir al hombre de quien es este cinto. Le van a acusar allí en Jerusalén, lo van a atar. En el ordeño de las vacas se usa una expresión, maniar, ¿sí? Es decir, coger las patas de la vaca y amarrarla ahí para que no vaya a regar la leche. Eso iba a pasar a Pablo, lo iban a maniar en Jerusalén y lo iban a torturar, lo iban a golpear. ¿Produce esto miedo? ¿Qué dicen ustedes? Que le digan: hermanos, van a venir un grupo aquí de hombres al margen de la ley y todo el que diga que es cristiano lo van a ejecutar. ¿Produce eso miedo? Sí, hermanos, sí, produce miedo, y a mí me da miedo. Espero que a ustedes también les dé miedo. Pero ¿cómo se vence ese temor? Pero aún vayamos a otros temores de forma aplicativa acerca de nuestra vida como cristianos. Quizás el que nos digan: ¿te volviste cristiano? No, me das lástima. ¿Ahora tú vas a la iglesia? No, me da risa. ¿Que tú ahora estás leyendo la Biblia? No, hombre. Todo eso viene a nuestros oídos, y ¿qué nos dan ganas? Siendo sinceros en esto, desistimos. Y eso es parte del temor. Temor a qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis vecinos, qué va a decir mi familia. Y eso de alguna manera nos saca de ser fieles a Dios. Porque nos da temor el que dirán, nos da temor que nos digan, nos da temor que nos señalen. Pasa en el trabajo, pasa con los amigos. Cuando los compañeros en la universidad vieron que yo era un evangélico, entonces me usaban para sus aviesos fines. Y cuando se iban a una taberna que se llamaba La Biblioteca, este ya no va a la biblioteca, este se volvió un aleluya. ¿Y ahora qué van a decir mis amigos? O en el colegio, que mis compañeros saben que yo soy cristiano y que toco la batería. ¿Qué van a decir? No, pero no. Esos miedos hacen que perdamos fidelidad al Señor, porque nos importa que digan. Pero mis hermanos, antes de obedecer a los hombres, es necesario obedecer a Dios. ¿Soy claro? Bueno, mejor, la Biblia es clara. Antes de obedecer a los hombres, antes de amalgamarnos con ellos, antes de secundarnos con ellos, es mejor obedecer a Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, díganme lo que me quiera decir, no importa, con mi Señor hasta el último día. He dicho que vienen adversidades.
dificultades. En el mundo, por mi causa, tendrán aflicciones. ¿Aflicciones de quién? De la misma familia. ¿Me permiten contarles una experiencia con todo el respeto? No hace parte del sermón. Cuando comencé mi vida cristiana, mi papá me dijo una cantidad de cosas. Me dijo una cantidad. Yo lo recuerdo, es como en este momento. Me dijo hasta de qué mal me iba a morir por haber creído en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy. ¿Me sigue? Pulsando. Lo último que me dijo hace 20 días, dijo, mire, esos evangélicos sí son chichipatos. ¿Entiende el término? Eso me lo dijo papá. Lo único que hemos hecho es tratar de darle testimonio y hablarle y decirle. De la misma familia tenemos. Ahora ustedes pudieran decir, pues no, eso, hágale caso a su papá y deje así. No. Primero mi Señor, el que me dio la vida. Siempre van a venir temores, siempre. Pero la palabra de Dios te va a sostener. En un campamento, yo tenía mucho miedo y decía, ay, mi papá sabe que yo soy cristiano, mi familia ahora sabe que yo soy cristiano. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame. Y estas hermanas que asistían a la iglesia en Cesarea o en Tiro, no sé a dónde asistían, esta hermana se acercó y me dijo, tranquilo joven, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. No importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, con mi Señor hasta el fin. Que si me quieren decir lo que sea, no hay temor alguno. La Biblia me sostendrá en el lastre más difícil, porque siempre la sociedad estará en contra de Dios y de su palabra. Y este es el caso aquí. Los hermanos probablemente manifiestan y dicen, Pablo, no la vas a pasar bien en Jerusalén. Te estamos hablando de parte de Dios. Pablo, te van a atropellar, te van a golpear, vas a pasar un momento muy amargo. Y que dijo Pablo, oiga, sí, gracias hermanos por esa palabra. ¿Qué dijo Pablo? Versículo 13. Entonces Pablo le respondió, pero ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis llorando y quebrantando? No, más bien denme aliento, quebrantándome el corazón. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. ¿Cómo la ven? Ustedes que tienen gafas. ¿Cómo ven al apóstol? Ahora, ¿de dónde procede tal convicción? Del Evangelio. Del Evangelio. Nadie puede enfrentar algo si no es por el poder del Señor. Esto es de locos, hermanos. Esto es de... Y aquí no estamos hablando de estoicismo, es decir, la berraquera que yo tengo, ¿no? ¿Cómo yo le pongo? No. Porque aún el mismo Señor, el momento más crítico del Señor fue en Getsemaní. Es más, en Getsemaní le dice, Padre, la hora ha llegado, el momento llegó. Y le dice estas palabras, si es posible, pasa de mí esta copa. Para ti todo es posible. O sea, si hay otra vía que no sea el sufrimiento, si hay otra vía que no sea el dolor, el martirio mismo, el escarnio y el vituperio, Padre, si hay otra vía, Padre, para ti todo es posible. Hágase tu voluntad.
Mire cómo termina acá el versículo 13. Entonces Pablo dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque aún estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Versículo 14. ¿Lograron hacer desistir al apóstol? Ahora pregunta: ¿a usted qué es lo que lo hace desistir de su asistencia a la iglesia, leer la palabra, la vida de oración, compartir el evangelio, evangelizar? ¿Qué es lo que lo hace a usted desistir de algo que usted ya sabe? ¿O alguien aquí no sabe que hay que compartir el evangelio? ¿Quién no sabe eso? Levante la mano aquel que diga: no, hermano, yo no sabía que toca compartir el evangelio. ¿Alguien sabe eso aquí? ¿Alguien no sabe que toca leer la Biblia? Bueno, sí, hermanos, todo cristiano debe leer la Biblia, se lo estoy diciendo. Todo cristiano debe orar. Todo cristiano debe asistir fielmente a la iglesia, no dejando de. Mi pregunta es: ¿por qué desistes? ¿Qué es lo que te hace desistir? Porque de alguna manera, cuando tú comienzas de desistir, te estás volviendo infiel. Y recuerde, fundamentos para ser fieles a Cristo. Número 1, escuche la voz de Dios. Número 2, venza el temor. Ay, me da miedo leer la Biblia, hermano. Sobre todo Apocalipsis, eso me asusta mucho. Hermanos, es un libro de gracia y esperanza. O sea, ¿por qué tantas cosas? Entremos a nuestro tercer punto en esta mañana. ¿Cuál es la pregunta homilética? ¿Qué fundamentos se requieren para ser fieles a Cristo? ¿Quién me dice el número 1? El número 2, vencer con la fe, vencer. Y el número 3, ya se los digo, hermanos. Número 3, ríndase ante la voluntad de Dios. Ríndase ante la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Recítemelo. Buena. Ahora, piense por un momento. Si es buena, ¿por qué no se rinde? Agradable, ¿qué es algo agradable? Que no es desagradable. Es buena, agradable, y está bien. ¿Por qué no nos rendimos? Porque a veces queremos ser más sabios que Dios. Sométase. Rendirse a la voluntad del Señor es someterse al señorío de Cristo. Cuando tú le dices Señor, ¿qué le estamos diciendo? Me someto. Tú dices y yo hago, obedezco. Versículos 13 al 16. Ya estamos cerrando, hermanos. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Versículo 14. Y como no lo pudimos persuadir, o sea, no lo convencimos, desistimos diciendo: y se va a hacer la voluntad del Señor. Se va a hacer la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. O sea, Pablo tampoco es que fuera solo. O sea, Dios siempre a uno le provee de compañeros y amigos, porque es parte de la dinámica del Evangelio. ¿Cuál es el punto acá? La firme resolución de Pablo, de sus acompañantes, que se someten a la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. Esta declaración marca el punto crucial, reconociendo que Dios está a cargo de todas las cosas. Dios está al control de todas las cosas. Pero pensemos, ¿qué es cultivar una vida de sumisión a Dios? ¿Qué significa cuando decimos hágase tu voluntad? Es más, en el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra.
Amados hermanos, es la profunda convicción de que todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios está a cargo de ello. Y eso debe traer descanso, debe traer reposo, debe traer sosiego, porque confiamos en que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y eso nos lleva a pensar todavía en algo más, hermanos. ¿Qué pasa si tú vas al médico y el médico te dice, mira, tienes una enfermedad terminal? ¿Cómo tú recibes ese tipo de noticias? ¿Cómo recibimos una noticia de esas? ¿Por qué, Dios? ¿Sí? Yo la valgo. Es más, he recibido noticias duras en mi vida. Noticias en las cuales un día yo le dije al Señor esto: me resisto a recibir tu voluntad. No recibo tu voluntad. Arrodillado por allá en un cuarto, llorando, porque sabía que mi madre iba a morir. Y le dije: Señor, me resisto a tu voluntad, no quiero tu voluntad, yo no recibo tu voluntad. Bueno, no era tan entendido en las cosas de Dios, pero estaba actuando en ignorancia. Pero hay cosas que siempre vienen, son realidades, hermanos. Vivimos en este mundo. Yo creo que el salmista en el capítulo 112 nos da la respuesta. Dice que bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y más adelante dice: no tendrá temor de malas noticias. ¿Qué dice el salmista? ¿Que no van a venir malas noticias? Sí, van a venir, pero no tendrá temor de ellas, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Y esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Que cuando recibe una noticia de esta envergadura, de esta realidad, aún su confianza está en aquel que tiene el control de todas las cosas. Esa es la diferencia. ¿Iban a torturar a Pablo en Jerusalén? Sí. Dentro de 8 días mi hermano Henry estará exponiendo esa parte de cómo se van a confabular, de cómo van a organizar, cómo lo van a llamar, cómo la va a pasar mal de aquí hasta que llega a Roma. Está en Jerusalén, ahora va para Roma, y aún en el viaje a Roma, como lo vamos a mirar, Pablo la va a pasar no muy bien. Va a estar siendo náufrago en alta mar. En Malta lo va a picar una víbora. O sea, va a pasar nada maluco. Pero ustedes ven a un Pablo como siendo de ánimo, de firmeza al Señor, diciendo: con mi Señor estoy corriendo la carrera que tengo por delante. Va a una mazmorra romana, pero allí aún va a predicar el evangelio, y desde esa mazmorra a sus filipenses les dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Esto es más o menos cercano del año 52, y Pablo va a ser sacrificado en el año 66, en el periodo de Nerón. Pedro y Pablo van a ser sacrificados. Aún del año 52 al año 66, ¿cuánto tiempo hay? 14 años. Todavía hay 14 años. Y en esos 14 años, él va a escribir una cantidad de cosas. Confiado está en el Señor. Así que, mis hermanos, si tienes una dificultad, si tienes un problema, si estás atravesando un momento difícil, ¿vas a desistir? ¿Qué dice el autor a los Hebreos dando un mensaje similar a este? Dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. No, nosotros caminamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano Ale, sabiduría popular: retroceder y rendirse nunca jamás.
No retrocedemos, no nos echamos para atrás, avanzamos. Amén. Quisiera terminar con algunas aplicaciones. Número 1, el Espíritu Santo es quien nos capacita. El Espíritu de Dios nos da su poder, nos asiste. Esa es la esencia del libro de los Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amado, le iba a decir amor, no, hermanos, el poder es para enfrentar el momento adverso. El momento, ahí Dios nos asiste por su Espíritu para mantenernos fieles a Él. Vemos cómo Pablo, lleno del Espíritu, está dispuesto a seguir el llamado. Cuando ve el momento difícil, Pablo pudiera haber dicho, no, yo con esta no contaba. No, ¿cómo me van a hacer eso? ¿Recuerda que le dijo el Señor a Ananías? Ve donde porque escogido me es instrumento me es para llevar mi nombre, llevar mi palabra en presencia de reyes, y yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi causa, por el Evangelio. Eso lo dijo al comienzo y ahora no es no, pero yo no sabía eso. No, claro. La determinación de Pablo no son simplemente suyas, son el reflejo del poder transformador del Espíritu a quien Jesús envió a asistirnos a nosotros, a la iglesia. Número 2, ¿qué aprendemos en los discipulados? ¿Qué es el discipulado como forma de vida del cristiano? Que toda enseñanza que recibimos, todo mensaje que recibimos, toda palabra que recibimos, es de carácter formativo. Es decir, que nos discipulamos para llevar esto a la práctica, pero parte de esa vida práctica incluye el momento difícil. El Señor llamó a sus seguidores a vivir de una manera particular, caracterizada por el amor, por el servicio y la obediencia a Dios. En este pasaje, ¿qué vimos? ¿Qué vimos de los hermanos, por ejemplo, en Tiro, en Cesarea? Mostraron que hospitalidad, ¿sí o no? Llegó el apóstol y que dijo, no, pues mire a ver dónde se queda. No, lo acogieron. Tanto en Tiro como en Cesarea, Felipe le dio posada. En Tiro se quedó ¿cuántos días? 7. Y en Cesarea se quedó allí en la casa de Felipe, unos días se quedaron ahí. ¿Qué nos enseña eso? Hospitalidad, compañerismo, preocupación. Eso habla de una iglesia empoderada por Dios y su palabra. Estas son características del discipulado que nuestro Señor Jesús modeló, enseñó, nos dio su ejemplo. Hospitalidad, compañerismo. Hermano, estoy enfermo. No, ore a Dios. No, hermano, hay que orar. Bueno, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Hermano, aquí está mi casa, dispuesto. Eso hace una iglesia que impacte. Número 3, la centralidad del sacrificio y del sufrimiento. Jesús mismo sufrió y murió por la redención de sus hijos, de su pueblo. Su obra estableció un camino de sacrificio para sus seguidores. Las repetidas advertencias sobre el sufrimiento que esperaba a Pablo en Jerusalén nos recuerdan que seguir a Jesús implica las mismas dificultades. Espero que eso haya quedado claro. ¿Sí? ¿Tú eres cristiano? Sí, Señor, vas a sufrir. Y ahí es donde muchos desistimos, pero los hijos de Dios permanecen para siempre. ¿Cuál fue la disposición de Pablo? Estar dispuesto a no ser solamente atado, sino también a morir en Jerusalén. Ahora mi pregunta es, ¿y a qué estás dispuesto tú? Estamos en la aplicación del sermón. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? Alguna vez me dijo un hermano, estoy dispuesto a que me invite a almorzar, pastor.
¿A qué están dispuestos ustedes? También a ir a almorzar. A la causa del Señor, la causa del Evangelio. Amén. Estemos dispuestos a ello. Quinto, la autoridad de la palabra profética, la proclamación del Evangelio. A través de profetas como Ágabo, el Espíritu Santo comunica la voluntad de Dios y las consecuencias de seguir a Dios. Si bien estas profecías en este pasaje advierten sobre el peligro, no desvían a Pablo. Antes, lo contrario, lo animan. Y esto refleja cómo la obra de Jesús se establece con autoridad, con la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Elementos cruciales para ser fieles a Dios. La guía de Jesús, la enseñanza de la palabra, la convicción que da el Espíritu, son elementos que permanecen y que nunca nos harán abandonar la vida cristiana.